Hola, soy Boliano. Bienvenidos al curso de bases de datos usando MySQL. En el video anterior ya grabamos la parte donde instalamos MySQL Server, ¿cierto? Ahí es donde vamos a trabajar a futuro, ¿cierto? A futuro, todavía no vamos a empezar por eso. Entonces, empecemos con lo de hoy. Lo de hoy es conceptos de bases de datos. Le voy a comentar un poco sobre la revolución relacional. Eso es un texto que leí y trata sobre que anteriormente se usaban bases de datos jerárquicas, ¿cierto? Por jerarquía, y que llegó un tipo llamado Edgar Frank Cote, y él dijo: venga, pues es que yo tengo un mejor método para las bases de datos, ¿cierto? Y los puso ante varias personas, le fue muy bien, y todo esto se fundamentó, este nuevo método, modelo que él propuso, se fundamentó en álgebra relacional o álgebra booleana. Pueden consultar un poco de eso en internet, ¿cierto? Y eso, lo que él creó, se llamó modelo relacional de bases de datos. Se fundamentó en pura matemática, ¿cierto? En pura álgebra relacional y álgebra de Boole. Listo, eso por esa parte de la revolución relacional. Ahora, ¿por qué bases de datos? ¿Cierto? ¿Por qué bases de datos? Eso se ha vuelto en este momento importante, y antes también, para las empresas, para los negocios, para muchas áreas o sectores del mundo, ¿cierto? El mundo se volvió muy importante. ¿Por qué? Porque todos necesitan capturar, almacenar, agregar, manipular, administrar esos datos e interpretar qué le están diciendo esos datos, los pronósticos. En este momento voy a usar el ejemplo de un call center. A un call center llaman muchas personas. Supongamos que el call center atiende llamadas de una empresa de telecomunicaciones que brinda servicio de internet, televisión y telefonía, ¿cierto? Supongamos. Entonces las personas llaman a ese call center, y las llamadas en espera en un día normal en el call center, las llamadas en espera no superan los 60 llamadas, están entre 50 y 60 llamadas en espera, y eso es normal para ellos, ¿cierto? Pero un día cualquiera subieron a 2400 las llamadas en espera. Entonces, por tanto, cada que una asesora tiene una llamada, la registra en una base de datos, y eso es para poder tomar decisiones a futuro. Entonces, siguiendo el ejemplo, vamos a ver lo que es datos versus información. Entonces, datos versus información es lo siguiente: un dato es algo que no es muy relevante, es algo que no significa nada de momento, pero que al volverse información y lógicamente conectarse con otros datos, genera información valiosa para una empresa o para una persona para tomar decisiones. En este caso del call center, le llega a la base de datos que los asesores, las 2400 llamadas que recibieron entre las 2:30 y las 2:32, las guardaron o las registraron en la base de datos como llamadas de internet no navega o de no navega, ¿cierto? No navegación, no navega, en la ciudad X. Todas fueron de la misma ciudad, la ciudad X. ¿Cuántas llamadas? 2400. Ese fue el resumen que dio el análisis en la base de datos, de los datos de la base de datos, ¿cierto? Digo que 2400 llamadas eran no navega de la misma ciudad a la misma hora. Para el supervisor del call center, eso se vuelve una información, y es la siguiente: tenemos un daño en X ciudad con el servicio de internet. Hay aproximadamente 2000 servicios afectados, ¿cierto? 2000 servicios afectados. Entonces él ya tomó una decisión de acuerdo a eso. Entonces, los datos es algo que no significa nada. Por ejemplo, no navega por sí solo no significa nada, pero que hayan no navegas, pues que hayan muchos no navegas en esta ciudad a esta hora, que es relativamente corta, 2 minutos simplemente, entraron esas 2400 llamadas. Por el mismo motivo, sí significa algo, ¿cierto? Entonces, los datos constituyen el material de construcción. La información se produce al procesar datos, es verdad. Al tabular esto, al procesar esto, fue que se produjo esta conclusión. La información se usa para revelar el significado de los datos. Estos datos significan que hay un daño en tal ciudad, ¿cierto? Con aproximadamente 2000 servicios afectados de internet. Y se usa para tomar buenas decisiones, ¿cierto? Entonces, sigamos. Función y ventajas de un DBMS. Un DBMS
es un sistema de administración de bases de datos, o en inglés esto que está aquí, ¿cierto? El DBMS que nosotros descargamos en el video anterior para hacer el curso es el DBMS de MySQL, o el sistema gestor de bases de datos MySQL, ¿cierto? MySQL o MySQL. Ese fue el que descargamos para administrar nuestras bases de datos. La función de esto es administrar, controlar el acceso a datos dentro de una base de datos específica, ¿cierto? Esa es como tal la principal función de un DBMS. Pero como no puedo dar pues toda la teoría aquí en estos videos, porque si no se harían muy largos, entonces los invito a que consulten más sobre esto, ¿cierto? Otro DBMS que existe muy popular es SQL Server. Eso es otro sistema gestor o sistema de administración de bases de datos, SQL Server. Ventajas de un sistema gestor de bases de datos o administrador de bases de datos es, ¿cierto?, ayudar a hacer que la administración de datos sea más efectiva y eficiente. Sirve como intermediario entre el usuario y la base de datos. Sí, también se puede ver como el programa, el intermediario, o sea, la aplicación, la vista que el usuario utiliza para manipular datos de la base de datos, pues al usuario final. Los datos se comparten mejor seguridad de datos y mejor toma de decisiones, ¿cierto? Esto nos permite un DBMS. ¿Por qué? Porque tiene reglas que nos obligan a hacer una base de datos muy óptima, ¿cierto? Y nos impide muchos errores, entonces nos ayuda a evitar muchos errores. Ahora, importancia del diseño de la base de datos. ¿Qué es el diseño de una base de datos? El diseño de una base de datos es estructurar la base de datos en sí, ¿cierto? Decir, vea, esto va a tener estos campos, estas tablas, van a estar así conectadas como se muestra en la imagen. Va a tener estas tablas, estos campos, cada tabla, estos valores, ¿cierto? Estos van a ser stream, van a ser tipo de fecha, ¿cierto? O data time, o como se pronuncia esta vuelta, enteros, ¿cierto? In, varchar. Entonces, allí está toda la estructuración de la base de datos, en el diseño de la base de datos. El diseño de la base de datos estructura la base de datos, ¿cierto? Es la maqueta. Y es muy importante porque de ella depende que cuando la base de datos esté bien, esté creada y en funcionamiento, en producción, sea y desarrolle la función para la que la crearon, ¿cierto? Se comporte para lo que realmente se necesita y no haya ninguna inconsistencia dentro de la base de datos en sí. Entonces el diseño nos ayuda a eso, a tener una vista futura de lo que la base de datos va a realizar, va a soportar, se va a desempeñar, en lo que se va a desempeñar. Esa es la importancia del diseño de la base de datos, ¿cierto? Como cuando un problema de algoritmos lo piensa primero, uno dice, bueno, nos dijeron que el señor necesitaba un programa para calcular, no sé, el producto que más, sí, para controlar los productos que más salen de la tienda. Entonces hay que pensar primero antes de empezar a codificar a la loca y no usar ese método de codificar y corregir, ¿cierto? Ahora, la evolución de sistemas de archivos. La evolución de sistemas de archivos va desde los sistemas de archivos manuales. Los sistemas de archivos manuales básicamente son cuadernos o hojas de blog o papel donde se escribe información, donde se guarda información. Ejemplo, el señor del supermercado tiene un cuaderno para clientes, tiene un cuaderno de productos, tiene un cuaderno de nómina de los empleados, tiene un cuaderno de empleados, ¿cierto? Con los datos de los empleados. Eso es un sistema de archivos manuales, ¿cierto? Lo escriben a lápiz y es a papel. Y la obtención de esta información es muy lenta, ¿cierto? Obviamente, por lógica, es muy lenta. Yo, para consultar a un empleado, tengo que abrir el libro y ir a mirar, a ver, ¿cómo es que este man se llama Pedronel y no lo encuentro aquí? Y está por allá en la última hoja, listo, ya lo encontré. Es muy lento. Ahora, el sistema de archivos computarizados es la misma cosa que el sistema de archivos manuales, simplemente computarizado, ¿cierto? Permite un rápido acceso, generar informes mucho más rápido, generar de pronto un cálculo mucho más rápido. Aquí está la nómina de los empleados, listo, yo no tengo que sumar a lápiz y a calculadora, sino que el mismo sistema de archivos computarizados me hace ese reporte. Ahora, existen unas terminologías o un vocabulario en los archivos computarizados y son los siguientes. Los datos. En archivos computarizados los datos
sin procesar son la edad, el nombre de una persona, el precio de un auto, no navega, como lo dije ahora allí en el ejemplo, no navega, son datos. Esto es un dato. El nombre de una persona, Armando, es un dato porque no significa nada. Yo le digo a Armando, al administrador o al gerente que va a tomar decisión, le digo a Armando y él dice, ¿qué? O sea, yo qué voy a hacer con Armando, no hace nada, ¿cierto? Es un dato que no tiene ningún valor de momento, ¿cierto? Un campo es un contenedor de datos. Un campo es un contenedor de datos, es un recipiente de datos que define un dato, ¿cierto? Él define y guarda un dato. Entonces un campo es este. A nombre sería asesor, nombre, o sea, nombre del asesor, teléfono del asesor, dirección del asesor, pago del asesor, venta del asesor. Estos son campos, ¿cierto? Dentro de este campo está este nombre. Dentro de este campo está este nombre, dentro de este campo está este nombre. Dentro del campo nombre yo no puedo guardar el número de teléfono porque habría una inconsistencia o no habría un buen uso de este campo. Además, si por reglas un nombre no tiene números, ¿cierto? Entonces, en forma de reglas, a nivel de programación yo le puedo colocar esa regla, venga, nombre, aquí en nombre en el formulario solamente va a haber la posibilidad de escribir letras mayores a un carácter. Una persona no tiene una sola letra en el nombre, un nombre, ¿cierto? Puede ser pues que sea de otro país como China o Japón, de ahí la cosa cambia. Pero pues, en este caso, para Latinoamérica, no he visto la primera persona con un nombre así, ¿cierto? Que solamente tenga una letra. Entonces ya es jugar con las reglas. A este campo solamente va un nombre, ¿cierto? Un nombre real de una persona. Eso es un campo, un recipiente de datos. Un registro es un conjunto de campos conectados que describen una persona, un lugar, una cosa, ¿cierto? Un objeto a nivel de programación, eso es lo que describen, un objeto. Entonces el objeto persona que está aquí es un registro, esto es un registro, porque tiene datos, aquí datos, conectados, que están dentro de unos campos y dan un resumen de algo, ¿cierto? Es un registro, dan un registro, ¿cierto? Describen una persona, dan una descripción de un objeto persona, Armando, el teléfono de Armando, la dirección de Armando, el pago de Armando y las ventas de Armando. Y el archivo es el conjunto de registros, o sea, todo esto es un archivo, ¿cierto? Es un conjunto de registros. Todo esto es un archivo, un conjunto de registros. Esto es un archivo, un conjunto de registros. Este que está coloreado aquí es un archivo, aquí un registro, perdón. Aquí tengo 2 registros y aquí tengo 3 registros, ¿cierto? Entonces, sigamos. Problemas con el procesamiento de datos del sistema de archivos. Los problemas los vamos a conocer por los siguientes motivos. Hacer posible la comprensión del desarrollo de las bases de datos modernas. Lo que quiere decir es que vamos a conocer estos problemas que tuvieron o que tienen los sistemas de archivos para comprender las bases de datos, cómo evolucionaron a través de estas, ¿cierto? Entonces dijeron, bueno, tienen problemas, yo no tengo tanto problema, voy a subir, y subió. Entender que estos problemas también los tienen las bases de datos, aunque la tecnología de bases de datos facilita evitarlo, claro. Lo que les decía ahora, el sistema gestor de bases de datos MySQL nos va a evitar muchos problemas, ¿cierto? A la hora de generar una base de datos, porque tiene reglas. Los problemas entonces, ¿cuáles son? Largos tiempos de desarrollo. Largos tiempos de desarrollo implica largo tiempo de desarrollo tanto en el archivo como en el programa que va a manejar el archivo. Les voy a comentar algo. Tuve que hacer un programa en Java para poder leer un archivo del Excel, ¿cierto? CSV, un punto CSV, que tenía información de padres e hijos, ¿cierto? Padres e hijos, puro padres e hijos. Había una cantidad de registros, habían aproximadamente unos 22.000 registros aquí. Bueno, no tantos, pero sí había un montón de registros, ¿cierto? Un montón de registros, padres e hijos. Entonces, con Java tuve que hacer el programa que me leyera ese registro y me dijera, venga, vamos a ver cuáles son los padres que tienen más hijos, vamos a ver cuáles son los hijos de este padre, vamos a ver cuáles son los hijos
de este padre, los padres de este hijo, o el padre de este hijo más bien, y así sucesivamente. Entonces con Java hice eso aplicando teoría de árboles, árboles binarios, una estructura de datos, listas ligadas, listas generalizadas, lista ligada generalizada, algo así. Aplicando todo eso, generé pues de esa forma la lectura de estos datos y la comparación y saber pues quién era padre de quién era hijo de quién, ¿cierto? Y eso es un largo tiempo, eso me costó mucho tiempo. Dificultad para obtener respuestas rápidas, pues sí y no, porque leer esos registros no fue tan demorado. Java lo hace relativamente rápido, el programa está optimizado, ¿cierto? Eso con árboles y listas ligadas uno lo puede optimizar mucho y estaba muy bien optimizado, ¿cierto? Estaba muy bien construido el programa, pero sí, generan dificultad para obtener respuestas rápidas. Eso es verdad en todo el mundo. Administración de un sistema complejo, ¿sí? Administrarlo sí, es muy difícil. Y programación extensa, lo que les decía, programarlo y manipular el archivo a través de programación pura es complejo y demora, tiene mucha demora. Ahora, la dependencia estructural y de datos. Esta dependencia estructural y de datos es muy importante. El sistema de archivos presenta dependencia estructural. Esto quiere decir es tener acceso a un archivo depende de la estructura del sistema, ¿cierto? En pocas palabras, si se le cambia algo al archivo, por ejemplo, esto aquí, si yo tengo un programa en Java que me va a leer esto y yo le pongo un campo más a esto, este archivo para Java ya no va a ser lo mismo. Java se va a pegar, o mi programa en Java va a fallar, porque va a decir, le agrego una nueva columna y yo tengo que modificarme. Yo como programa tengo que modificarme. Entonces yo como programador debo ir a modificar el programa para que él pueda interpretar esta nueva columna. O si le borro una columna, da lo mismo. Él debe interpretar que falta una columna. Me toca modificarlo. Entonces eso es dependencia estructural. Existe independencia estructural cuando es posible hacer cambios en la estructura de los archivos sin afectar la capacidad del programa para tener acceso a los datos. No es el caso de esto, ¿cierto? Es muy difícil tener independencia estructural, a no ser que uno no vaya a modificar nada aquí en este archivo. Pero si modificamos, pues nos toca cambiar el código, dependiendo también del código que tengamos en la programación. La dependencia de datos, cuando se modifica cualquier característica de almacenamiento de datos, cambiar el tipo de dato, por ejemplo, cambiar un entero a un decimal, ya nos jodió todo, porque si nos lo cambiamos desde acá, desde el programa, lo cambiamos, que vamos a recibir esta del asesor como decimal y acá están así, perdón, este ejemplo no vale, vamos a recibir otra cosa. La llamada las vamos a recibir como entero y aquí ponemos el tiempo de llamada, ¿cierto? El promedio es un double, pues un decimal, pues no siempre, ¿cierto? Por aquí en este caso digamos que es un decimal, ¿cierto? Entonces nos dio este decimal y nosotros estamos recibiendo un entero y pensamos que todo nos iba a dar entero y este nos dio decimal. Vea, falló, fue tanto el fallo que ni siquiera lo detectó este man aquí, ¿cierto? Entonces mejor dejar siempre las cosas muy claras a nivel de reglas de programación para que no hayan estas dependencias. Entonces cualquier programa que tenga acceso a archivos del sistema de archivos debe decir a la computadora que no debe decir a la computadora no solo qué hacer, sino también cómo hacerlo. Lo que les decía de Java, me tocó decirle a decirle todo, cómo hacerlo y qué hacerle. Dije, yo tengo que hacer que esto me muestre los padres o los hijos de los padres, ¿cierto? De todo este archivo, los que tienen parentesco, el grado de parentesco, si es el abuelo, si es el papá, si es el hijo, si es el tatarabuelo, si es el tatarabuelo, si es el bisabuelo. Me tocó hacer todo eso con Java. Me tocó decirle al programa cómo hacerlo. No es que él, como con SQL, él lo hizo así sin yo decirle cómo. No, él me tocó decirle cómo hacerlo. Ahora, la redundancia de datos. La redundancia de datos básicamente es que un dato aparezca en un lado y en otro lado, ¿cierto? Aparezca en varios lugares
Eso es redundancia de datos. Por ejemplo, aquí hay redundancia de datos. El nombre, esto es un asesor, es un registro asesor y esto es el registro clientes. El nombre y el teléfono del asesor aparecen aquí, nombre y teléfono del asesor, ¿cierto? Y aparece el mismo. Eso es redundancia de datos. Ahora, inconsistencia de datos. Existe inconsistencia de datos cuando en varias partes aparecen distintos datos, ¿cierto? Lo que aquí está mejor dicho, existe inconsistencia de datos cuando distintas y conflictivas versiones de los mismos datos aparecen en lugares diferentes. Entonces, es esto aquí, básicamente es esto. Aquí dice Claudio y acá dice Claudio. Ya que hay una inconsistencia, porque no es Claudio, sino Claudio, según esta tabla de asesor o este registro de asesor. Y aquí otra inconsistencia porque el teléfono de Claudio es el 3 y acá parece que el teléfono es el 333. Entonces ahí tenemos inconsistencia, ¿cierto? Están apareciendo de diferentes formas los mismos datos, pues lo que se supone que deberían ser los mismos datos. También se le llama eso carecer de integridad. Carecer de integridad es la condición de que todos los datos de la base de datos son consistentes, no son consistentes, ¿cierto? No son consistentes. Entonces, integridad de datos es la condición en la que todos los datos de la base de datos son consistentes con los hechos y condiciones del mundo real. Entonces aquí no hay consistencia, o sea que no hay integridad, porque el mundo real, o bueno, lo que se supone que es el mundo real nos dice que es 3 el teléfono de Claudio y aquí el archivo nos dice que es 333, ¿cierto? Entonces los datos son precisos, no hay inconsistencia de datos, los datos son verificables, los datos siempre darán un resultado consistente, pero aquí por el simple hecho de tener inconsistencia no nos va a dar un resultado consistente, ¿cierto? No vamos a saber cuál es el real número de este man, nos toca llamarlo, a ver el cual nos responde, ¿cierto? Entonces, la siguiente diapositiva ya es el ambiente de un sistema de bases de datos. Aquí la imagen pues se puede explicar sola. Hay un administrador de bases de datos, hay un administrador del sistema, hay un diseñador de la base de datos que les dije lo que hacía, ¿cierto? Entonces hay unos usuarios finales, hay unos programadores que programan la aplicación que los usuarios usarán para poder conectarse a la utilería del sistema gestor de bases de datos y a su vez a la base de datos. Y finalmente, para no hacer el video más largo, les dejo unas preguntas. Recuerden que todo esto fue una pequeña introducción a lo que es las bases de datos y conceptos claves de bases de datos. Les doy estas preguntas, son claramente respondibles según lo que les expliqué en este video. Entonces, para no hacerlo más largo, lo voy a finalizar aquí. Recuerden que primero empezaremos con teoría para adentrarnos un poco de a poco a lo que es el mundo de las bases de datos. Seguimos en el siguiente video con modelos de bases de datos, modelar bases de datos y así sucesivamente hasta llegar a la normalización de estas bases de datos con MySQL. Todo lo vamos a hacer con MySQL. Y si tienen alguna duda con SQL también me pueden preguntar, pues cuando ya empecemos a codificar o a escribir código SQL o sentencias más bien SQL. Entonces les deseo una feliz noche, hasta luego.